Nuestra entrevista principal en esta edición de 23 en punto, la primera del año, como les decíamos al comienzo del programa, les adelantábamos que es María Luján Rey. Es una de las mujeres que encabezó la lucha por la tragedia de Once, donde perdió a su hijo y donde se transformó en una referente, en una luchadora, y hoy es diputada nacional. Pero en esta entrevista que hicimos con ella, recorriendo la estación de Once, muy emocionada por cierto, nos cuenta sobre su hijo, nos trae un montón de recuerdos, de sensaciones, de vivencias, de cómo fue aquel momento, de cómo lo buscaban. A 9 años de la tragedia de Once, tenemos que tener bien presentes qué fue lo que pasó. Y además de esta primera parte de la nota, Ariel Ferrentino nos va a contar cómo está la causa, qué pasó con la investigación, quién está preso con Once en tantos hechos de corrupción y tragedias y de esta Argentina convulsionada que vivimos a diario. Por momentos perdemos un poco el foco, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de Once? ¿Cómo ocurrió esto? Pero primero vamos con María Luján Rey, primera parte de la entrevista y luego los detalles de la causa. Bueno, Luján, gracias por este rato. ¿Qué te pasa cuando venís acá? Lo primero que me pasa es tratar de ver y de cuidar lo que hemos hecho los familiares acá. Digamos, no es un lugar al que llego y automáticamente me representa lo doloroso y lo trágico del 22 de febrero del 2012. Trato de que no sea eso. Si no, hubiera sido muy difícil venir cada vez que tuve que venir a la capital. Muchas de esas veces en tren, bajarme. Sí, no puedo decirte que cuando venía en tren, que me tocaba que justo entraba en el andén 2, sentir algo o bajarme y pasar y ver el corazón del Chimu. ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es ese algo que se siente? ¿Bronca, dolor, indignación, enojo? A mí lo que me pasa de sentir es nostalgia, extrañar a mi hijo, sentir que en este lugar me lo arrebataron. Creo que la bronca fue transformada en la energía para luchar durante tantos años. Y habiendo logrado que cada uno de los responsables esté cumpliendo su pena, no hay lugar ya para el enojo. Sí, para mantener viva la memoria, sí, para trabajar para que no vuelva a suceder. Por ahí lo que me pasa es más personal, es más que tiene que ver conmigo. Es decir, bueno, en este lugar fue donde estuvo Lucas esperando casi 3 días que lo encontremos. ¿Cómo fueron esos momentos, Dios? No sé, uno se pone en la piel de ustedes y es dramático, ¿no? La incertidumbre, las especulaciones, el no saber, todas las falencias que hubo en el medio. Los prejuicios, a mí me acuerdo que me mataban en esos momentos los prejuicios. Primero la noticia y como le pasa a todo el mundo, crees que hay algo que está mal, hay algo que alguien se confunde y no es a vos que te está tocando. Entonces cuando Paolo me dice pasó algo en el tren en el que viaja Lucas y no me puedo comunicar con él, lo primero que digo es, bueno, Paolo es siempre pesimista o muy dramático, Lucas se debe haber quedado dormido, ¿por qué justo tenía que estar en ese tren? Claro, lo primero que uno piensa es, no está, seguro hizo otra cosa, es como un acto reflejo eso, ¿no? Lo primero, a mí no me toca. Cuando no me puedo comunicar con Lucas, cuando empiezo a ver lo que estaba pasando, cuando Lucas no llega finalmente a su trabajo, cuando vamos a ver si Lucas se había ido del departamento de su papá y vemos que sí, efectivamente se había ido a trabajar, ahí digo, no te queda otra que decir, bueno, sí, se subió al tren. Acá hay algo. Después empezás a pensar, nada, choqueado se fue y está deambulando por ahí. Después empezás a pensar también que quizás lo llevaron herido a algún hospital. La verdad es que yo iba de hospital en hospital con la idea de, bueno, lo encuentro y me lo llevo a casa. Para mí esos 60 y pico de horas fueron como un solo día y lo que sentí era que me preguntaban no, algunos policías me afirmaban, señora debe estar con una noviecita, señora, usted conoce a su hijo, claro, esas cosas que vos decís, yo sé de quién estoy hablando y sé que subió este tren
teníamos que probar nosotros que Lucas había subido al tren, sí, porque no nos creían. La única certeza que tenían era que el tren había sido completamente revisado, que no quedaba nada en el tren. Y en ese momento uno tiene que confiar. Digo, a mí no me dejaban revisar el tren. Claro. Eso lo hacían las fuerzas federales y uno entendía que lo habían hecho bien. Bueno, seguimos buscando, tuvimos que traer ropa para que los perros huelan la ropa. Fue tremendo, la incertidumbre, la sensación de estar solos buscando, de que nadie nos diera una respuesta, el maltrato en muchos lugares donde ibas a preguntar. Sí, también lo que sentíamos era un acompañamiento muy grande de la sociedad, de la gente, ¿no? Sí. Veía acá, después de hacer la denuncia por la búsqueda de paradero de Lucas, me vine para 11 y veía los carteles, las fotocopias con la cara de Lucas pegadas en los postes, en los taxis, en los colectivos, todo buscando. Y la verdad es que cuando finalmente pudimos pedir las cámaras de la estación de Padua, vemos en Padua que Lucas corre, llega al tren, él corre levantándose el pantalón e intenta subir en el cuarto vagón que explotaba de gente, ve la cabina con la ventanilla abierta y ahí se sube. Y cuando vemos que se sube ahí dijimos, bueno, ¿cómo quedó ese lugar? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, y nada, fue ir ahí y encontrarlo. Fue un lugar que decidieron no revisar, pese a que fue uno de los lugares de impacto del tren. ¿Alguna vez se te cruzó, pensaste o le hablabas, decías, no corras, no te subas ahí, espera el otro? Mira, Lucas era músico y una de las canciones que a mí más me gustaba de Lucas fue la que tarareaba durante todo el tiempo. Y también después de encontrarlo y también durante todos los años de lucha. Mientras no me veas, esta no es mi verdad, me decía Lucas, y yo lo repetía, bueno, hasta que no lo encuentre, yo nunca sentí que lo iba a encontrar muerto. Obviamente, como te decía, arranqué pensando lo encuentro y me lo llevo, después pensaba, bueno, estará mal herido y me tendré que quedar en el hospital a cuidarlo. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Hablo con él ahora y hablé con él después de haberlo encontrado. Decías, era músico. ¿Y cómo era del pibe? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué estudiaba? ¿Era medio vago en el colegio? Era muy inteligente, sí, muy inteligente. Entonces no era un pibe que tenía que esforzarse mucho y estar horas. Le costaban un poco más las matemáticas, que en realidad no le gustaban. Pero era un pibe muy inteligente. De muy chiquito siempre fue un pibe como muy maduro. Él, bueno, de chiquito tenía amigos que siempre fueron más grandes que él, se relacionaba muy bien igual. Lucas tenía amigos más chicos, más grandes. Yo siempre digo que después de la tragedia como que empecé a ser la mamá de Lucas, pero yo fui la mamá de Lucas durante toda su vida, claro, porque en el barrio no era yo, era la mamá de Lucas. Claro. A él lo conocían, él se sentaba en la puerta y saludaba a los que pasaban. Siempre fue muy sociable, muy compañero, muy responsable, muy leal. Era un pibe noble y tenía muchos sueños y a veces yo siento que de alguna manera él, no sé por qué, sabía que tenía poco tiempo, porque era como apurado para hacer todo. Lucas empezó con la música a los 13, sí, autodidacta. Si bien tenía a su papá, su abuelo, sus tíos, todos músicos, pero él se mandó solito
primero con armónica, después se empezó con la guitarra, se había comprado después una mandolina y empezó a aprender y era con una voracidad. Todos los días tenía nuevas canciones aprendidas. Fue papá a los 16. Claro. ¿Cómo está su hija? Enorme. Es una señorita enorme, enorme. Este año va por los 14. A veces pasa es la que te ubica en el tiempo, ¿no? El tiempo que pasó. Bueno, ahí estaba María Luján y se suma Ariel. Ariel, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Marian, bien, con mucha información acá del estado de la causa. Ahora vamos a hablar de la causa. Yo te quería preguntar por María Luján, ¿no? Porque yo iba a decir el otro lado de una diputada, ¿no? Porque también es conocerla desde el dolor, de cómo vivió la tragedia, el drama, la tristeza. Nos queda un fragmento más de la nota que vamos a ver ahora. Pero no es el otro lado de la diputada, porque vos la conocés a María Luján. Es así siempre, ¿no? María Luján siempre es así, exactamente. Ella, de hecho, tampoco imaginaba que iba a ser diputada, pero si querés, en un ratito ahora lo vamos a repasar. Pero muy natural, muy llana, no tiene tal vez la coraza que tienen muchos políticos. No sé si eso te lleva el dolor, haber transitado la tragedia, perder un hijo, pero es de las mujeres que va al frente y que además se muestra sin los fueros de un diputado. Cuando íbamos a hacer la nota en 11, cuento esta infidencia, llegamos antes de que María Luján estaba pautada a las 11 de la mañana y ella llegó 11 menos 10 y estábamos tomando un café, nosotros estábamos un rato antes preparando el lugar y demás. Y la vemos entrar, pasar los molinetes del tren, ir a revisar las formaciones, ir a revisar el mural. Le llamó la atención al encargado de 11 porque faltaba una venecita del mural que recuerda a las víctimas de 11. Y fue a ver los frenos, y se mete en los talleres, y se mete en todos lados. Y sin andar chapeando ni nada, obviamente la conoce todo el mundo, ¿no? Sí, además de códigos, porque ella, hablando así, sí, algo muy breve, nos comentaba, cuando ella nota algo que está mal, sabe que sus redes sociales son un arma, y antes de publicarlo o hacerlo público, primero llama. Llama al funcionario que le corresponde. Después, si no le dan bola, si no le dan importancia, ahí sí actúa de una forma pública, pero generalmente no lo hace porque cuando ella aparece en 11, en la estación, todos, digamos, le prestan atención. Ahora vamos a seguir viendo a María Luján, muy interesante como lo planteé. La queríamos conocer desde el otro lado, porque vos tenés detalles de la investigación. ¿Qué pasó con 11? ¿Se hizo justicia con 11? Bueno, esa es una pregunta que depende a quién le pregunte, ¿no? Para los familiares, por más que se hayan hecho 2 juicios, como fue con esta causa, nunca es suficiente porque ninguna instancia legal te va a restituir a tu familiar fallecido, ¿no? Eso por supuesto. Pero sí, de forma parcial, al menos se hizo justicia, fueron 2 juicios, pero podemos repasar la información, si te parece, en algunas placas que tenemos. Empezamos por la primera. Como te decía, fueron 2 los juicios que se hicieron en la tragedia de 11. Por esto fueron distintas personas condenados, muchos funcionarios públicos. Sergio Cirigliano es la empresa TVA, que es la empresa que operaba en ese entonces, que tenía un negocio muy particular, TVA. Ahora seguimos con el resto. Sí, ahí están los 3. TVA tenía un negocio que era muy fácil. Como el gobierno kirchnerista en ese entonces no actualizaba las tarifas, decía, bueno, yo te exploto, yo me hago cargo del mantenimiento, no te voy a cobrar pasaje, que eso era lo que quería el gobierno, pero así funcionaba todo. Hasta que finalmente ocurrió lo que pasó, ahí es cuando se dice la corrupción mata, ¿no? Porque no había mantenimiento. Estos son los condenados. Ahí tenemos Sergio Cirigliano, que son los hermanos Cirigliano, que además cobraba varias veces porque tenía a cargo la refacción de los coches, de los vehículos, de los trenes, que también los cobraba por fuera. Juan Pablo Schiavi, te debes acordar, en ese entonces era fue secretario de Transporte, un hombre que vino del macrismo también. O sea, él tiene un origen peronista, pasó por el macrismo, fue secretario de Transporte de la ciudad y después trabajó con el Frente para la Victoria. Una de las primeras frases de Schiavi, si no corregime, es cuando dice de la cantidad de gente que viajaba, ¿no? Agradeciendo que fue un feriado. Dice, como diciendo, menos mal que fue un feriado, en palabras de Schiavi, por supuesto, esta barbaridad, porque si no la cosa hubiera sido mucho peor, ¿no? Como que celebraba que fueron pocas las víctimas. Esto interpretaba el secretario de Transporte. Y te voy a decir algo más. Vos fíjate que los gobiernos, pero principalmente con el kirchnerismo pasó, no echa funcionarios. Y si tienen que echar a algún funcionario, esperan a que lo pida la sociedad, los medios, y después lo echan. Bueno, a Schiavi lo tuvieron que echar, pero lo echaron con aplausos de por medio. Claro. Está el acto que está Julio debido y lo terminan aplaudiendo cuando despiden a este funcionario. ¿Y Jaime? Y Jaime, que también estuvo participando, él
fue también por la compra de los vehículos, recordarás, esa compra a España, Portugal, fue condenado a 6 años, lo que pasa es que se le fueron computando distintos juicios que él tiene, distintas causas. Recordemos que es uno de los funcionarios que reconoció públicamente haber recibido sobornos, cohecho, y fue condenado también por la tragedia de Los 3 están presos hoy. Los 3 están presos. Juan Pablo Schiavi es uno de los marginales de la política. Algún kirchnerista le sigue tirando un centro, hablando en términos políticos. ¿Te acordás el operativo Puf Puf de Eduardo Valdés? Sí. Era una charla del diputado Eduardo Valdés con Juan Pablo Schiavi, que hablaban del operativo Puf Puf y que de esa forma, para hacerlo de forma resumida, se podía dar la libertad a Juan Pablo Schiavi. No se dio ninguna libertad y el operativo Puf Puf tampoco. Bueno, pasamos a la segunda información, uno de los importantes, Julio Devido. Julio Devido, una instancia importante con Julio Devido porque tenés una parte judicial y una parte política. 5 años y 8 meses fue condenado, no de forma directa por la tragedia de Once, sino por administración fraudulenta. Ese fue el cargo que le encontraron. ¿Y qué pasó con Devido en ese entonces? Él era diputado nacional en el momento que llega la sentencia y para que se efectivice esta condena y termine preso como terminó sucediendo, había que quitarle los fueros. En ese entonces, el Frente para la Victoria era todavía numeroso en el Congreso, no bajó al recinto, pero sí bajaron algunos diputados y un dato que tiene que ver con la actualidad. ¿Sabés quién votó del Frente para la Victoria a favor de la destitución de Devido? ¿Quién? Soria. Mirá. La hermana del actual ministro de Justicia. Claro. Eso Julio Devido lo toma como una traición. De hecho, en los días de hoy, Julio Devido está criticando a los hermanos Soria por haberle dado ese voto que facilitó la destitución. Sigue muy enojado con parte del kirchnerismo. Muy enojado, se sintió que le soltaron la mano, justamente. También hay 10 ex empleados jerárquicos que cumplen prisión domiciliaria y el Motorman. El Motorman. Bueno, el Motorman Marcos es un Córdoba. capítulo aparte. ¿Cómo es esa historia? Bueno, Marcos Córdoba fue finalmente condenado, pero obtuvo libertad condicional. Fue condenado en varias instancias, fue revisada la condena del Motorman. Mucho se habló acerca de su impericia, o si se trató en verdad de su impericia, o de los defectos del vehículo. Por eso finalmente se termina condenando a 3 años y medio de prisión. Esto pasó por distintos peritos. También generó una grieta entre los familiares que lo defendían o que lo veían como culpable. Ahí también operó mucho la política y también operó la empresa TVA en ese entonces, los que eran los hermanos Sirigliano, para echarle todas las culpas al Motorman en ese entonces. Todo el mundo lo quería responsabilizar a él. Todo el mundo lo quería responsabilizar. La disputa estaba si en verdad él era el culpable o el material con el que tenía que trabajar estaba defectuoso. Bueno, tenemos más, ¿no? Sí. Dale, ahí otra teníamos placa que repasa un poco lo que decías vos, que fue desaforado en el 2017, el Frente de la Victoria no se presenta en el recinto y todavía él le reprocha a buena parte del kirchnerismo esto de haberle soltado la mano, ¿no? Claro, y fue uno de los... Nadie se imaginaba que a Devido le iban a soltar la mano y que iba a terminar preso. Recordemos, Julio Devido era el ministro más poderoso del Frente para la Victoria. Sí, hombre del riñón de Néstor de Santa Cruz, digo, no más de necesita Néstor que de Cristina. Más de Néstor presentación, que de Cristina. se sabe bien quién a es, cargo de ¿no? las obras públicas desde que Néstor Kirchner era gobernador en la provincia de Santa Cruz. Y hay una placa más para seguir repasando qué pasó con la investigación de Once, pero acá ya del perfil de María Luján, que nos va a servir para meternos en la presentación de la segunda parte de su nota. Ella se acerca a María Eugenia Vidal. Exactamente, se acerca a María Eugenia Vidal. Y vos hablabas algo de lo simple que es María Luján Rey. Es cierto, siempre, de hecho, cuando estábamos grabando la nota, la gente se acercaba para presentarle reclamos y demás. Es convocada por María Eugenia Vidal en el año 2017. Le dieron 2 herramientas, un cuaderno y un celular. Con ese celular le derivaban todos los pedidos que le llegan a los políticos de, por favor, resuelvan esto, resuelvan lo otro. Ella anotaba y se comprometía y le daba seguimiento. Ese trabajo fue suficiente para que la convocaran nada más y nada menos a encabezar la lista de diputados en las elecciones del año 2019. 2019, que finalmente le dieron el cargo más importante para encabezar la lista. Después estaba Rita Hondo y demás, pero por el cupo femenino y masculino ella terminó finalmente encabezando. Claro. Y hoy actualmente es diputada, es muy valorada dentro de Juntos por el Cambio, junto con otros familiares de víctimas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y te quiero contar acá fuera de lo que tenemos acá en las placas. Hay un tema hoy que dentro de los familiares de víctimas los asusta mucho, que es el caso de Carolina Píparo. Ajá. Ellos se sienten que la política les hizo llegar un mensaje a los familiares de víctimas, porque Carolina Píparo, que es fuerte al momento de argumentar o criticar al kirchnerismo, hoy está pagando... Píparo es legisladora provincial y fue víctima de un hecho de inseguridad estando embarazada en una salidera en la ciudad de La Plata. A partir de ahí, como ocurre
con Píparo, con María Luján Rey, con tantas otras víctimas de inseguridad, de siniestros viales, de la tragedia de Once, su lucha, su constancia, su perseverancia, luego terminan con una vocación de participar en la política y son convocados. El caso de María Luján, en su momento convocada también por la lucha de Once, por Vidal, ¿no? Eso no lo decíamos al principio. Y esto que planteás vos, ¿por qué? La política que los mira con recelo, ¿qué les dice? Ellos se ganaron un espacio en la política importante. Vos sabés que dentro de la política no es fácil ganárselo. Y la política los mira con recelo porque además ellos están acostumbrados a pelearse, a combatir, y la política no les pasa factura. Hoy Carolina Píparo, esperemos que dice la justicia, tiene a su marido detenido por este accidente. La causa está caratulada como intento de homicidio ante un posible intento de robo. El marido está preso. Sí. María Luján Rey ya sintió cierto temor por este mensaje. Nota que esto fue un mensaje, la carátula acerca de la condición judicial del marido de Píparo. Y te voy a decir otra víctima o familiar de víctima, que es Matías Baniato, que estaba dispuesto a involucrarse en la política y por lo que pasó con Carolina Píparo... Espera. Y ese proyecto, el último que presenta María Luján, para que el Estado indemnice a familiares de víctimas de Once y heridos, como ocurrió, por ejemplo, con el hundimiento del Lara San Juan. ¿Sería algo similar? Exacto, como pasó con eso, pasó también con los familiares del terrorismo de Estado, como también pasó con familiares de la AMIA, pero los familiares de las víctimas de Once, no solo los que murieron, sino también los heridos, nunca tuvieron un resarcimiento. Algunos no tienen una indemnización por parte del Estado. Exacto. Algunos han tenido un arreglo extrajudicial con el resabio de la empresa que manejaban los siriglianos, pero no logró la totalidad. Esto sería un proyecto que sí, que acumula la totalidad, y algo que está pasando, que nos contaba María Luján, que están apareciendo muchos posibles heridos también. Y anda a comprobar realmente quién estaba en el tren y quién no. Muchos figuran en el expediente, pero otros no. Pero de todas formas está con este proyecto. Eso, ¿no? Con tanto dolor, a 9 años de la tragedia, que siguen apareciendo personas que no tienen ningún reparo en tratar de aprovechar una tragedia. Y vos fijate también, habla bien acerca de María Luján, que no mete a todos en la misma bolsa. Ella no cree que todos merecen el derecho. O sea, se tiene que comprobar. Vos estuviste, ella sabe quiénes son. Esto es para Hace 9 años que vienen trabajando con las víctimas y los familiares. Ari, gracias por toda la información. Un ratito la seguimos ya hablando de política y de lo que pasa en el conurbano. Nosotros vamos a ver la segunda parte con María Luján Rey. Como les contábamos, es nuestro personaje del día, nuestra invitada. Estuvimos con ella hablando en la estación de Once, ya no de la investigación judicial, de todos estos detalles y pormenores que nos daba Ariel Ferrentino, sino metidos en su vida, en su historia de vida, en el chimu, en su hijo, en la tragedia, en medio del dolor. Sí, a veces es difícil hablar de los tiempos porque si me decís 9 años es mucho o es poco, y si te digo lo que hemos logrado los familiares con la lucha, es poco. En un país donde 25 años las causas no avanzan, nosotros logramos mucho. Si me decís lo que lo extraño, lo que lo necesito, es una vida. ¿Uno extraña a un hijo que lo pierde todos los días? ¿Vos todos los días te acordás de él en algún momento del día? En algún momento del día. ¿En algún momento del día lo tenés, lo pensás, lo hablás, lo extrañás en algún momento del día, todos los días de tu vida? Sí, a mí me cuesta pensar eso, es algo que siempre me da vuelta. Lucas este año cumpliría 30 y no logro imaginarme a mi hijo con 30 años. Eso me genera muchísima angustia a veces. ¿Eso te angustia? Sí, como que quedó ahí en los 20 y nada. Me pasó cuando Lara, que es mi hija menor, lo pasó, digamos. Cuando Lara, de ser la más chica, pasó a ser la más grande. A veces pienso, cuando Paz tenga 20, la edad de su papá, porque para mí Lucas como que quedó ahí en los 20. Llega el momento que te preguntas, ¿por qué me tocó a mí esto? Muchos se lo preguntan, yo sinceramente no, pero tiene que ver con creencias personales. El por qué me remite a algo que ya está atrás y que no puedo modificar y que no puedo cambiar. Y entonces, aunque supiera por qué, no podría hacer nada con eso. Yo siempre me pregunté ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? No por qué, vos te preguntás ¿para qué?
no por qué. En el caso de la tragedia, digamos, los por qué pasó la tragedia lo íbamos a dilucidar, digamos, en la justicia. El por qué a mí y por qué no a mí. Digamos, esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? Que es la misma que todos nos hacemos cuando vemos que alguien se ganó el loto. Sí, no sé, 50 millones de pesos y decís, ¿por qué no me toca a mí? Ahora, cuando vos ves una situación como esta, como Cromañón, como AMIA, como tantas, ¿no te preguntás por qué no me pasó a mí? Y sí, a cualquiera. Pero yo insisto, el para qué es lo que te permite mirar para adelante, encontrarle un sentido y ver qué hacer con eso. ¿Por qué veo más mujeres cuando las entrevistamos ante la pérdida de un hijo, ante un siniestro vial, ante un hecho de inseguridad, ante cualquier situación trágica que ocurre en la Argentina? La que encabeza el reclamo, la que va al frente, la que denuncia, la que no tiene miedos o tiene menos miedo que otros, es la mujer. Lo han preguntado muchas veces, de hecho también está Madres del Dolor y es cierto que uno ve un montón. Sé que hay muchos papás, digo, para nosotros un referente fue Alberto Levos, es un papá que está solito luchándola, y sé que hay muchos, papás detrás de esas mamás que pueden salir y hablar porque tienen un papá atrás que las banca, que las acompaña, pero sí, en general pareciera como que la mujer en su rol de mamá es la que sale al frente. Yo igual estoy convencida que ni mamás, ni papás, ni hermanos tendrían que salir ni a reclamar, ni a buscar pruebas. Digo, cada uno tiene su rol y cuando se necesita salir a reclamar por algún caso, no debería ser el familiar de víctima, debería ser la sociedad, al que no le pasó. ¿Qué hay acá? ¿Qué es? ¿Quiénes están? Mira, este memorial se armó primero, nosotros lo llamamos el Memorial de los Corazones, y se armó primero de manera espontánea. Cuando fue la tragedia se cierran estos dos andenes y en donde está la línea de molinetes se habían puesto todos cartones, maderas, y la gente traía flores, traía cartas, traía cosas que iba pegando, y sabíamos nosotros que en algún momento lo iban a tener que retirar. Entonces en una jornada vinimos al hall y pintamos, con mucha gente que nos acompañó, los familiares, corazones de madera con los nombres de las víctimas que pusimos en macetas arriba de cada uno de los molinetes. También sabíamos que en algún momento se iba a tener que sacar. La tragedia ocurrió en el andén 2 y en el andén 2 no hay paredes y no había lugar donde hacer algún monumento u homenaje. Entonces, cuando se reabre el andén 1, decidimos traer las macetas acá. Primero fueron las macetas con el corazón, había como un balconcito acá para que la gente no se la llevara por delante. Eso era algo que aparte costaba más mantener limpio y todo, y la gente suele traer cosas y poner cosas, entonces empezamos a pensar en algo que fuera que se pudiera mantener, que fuera colorido. Nosotros siempre decimos que hay que se le deberán haberlos tenido, que el dolor de haberlos perdido no puede borrar la alegría de haber compartido con ellos la vida, que hay que honrar la vida. Este memorial de enfrente se ven los corazones de muchos colores y está cada uno de las víctimas con el nombre o el apodo con el que los trataban sus familiares. Lucas es el Chimu, Graciela es Gra, Tati es Tatiana Pontiroli. Acá está Tatiana y Uma, Tatiana estaba embarazada esperando a Uma. Acá está Matías y Natalia, que eran un matrimonio. Pero bueno, tratamos de que sea un lugar de recordación. De hecho, hace poquito pusimos una plaquita donde están Moni, Horacio y Carlitos, que son familiares que fallecieron en estos años de lucha. Y nada, es un lugar, yo creo que hemos logrado justicia,
porque se conoció la verdad, pero que es imprescindible mantener viva la memoria para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para entender que la corrupción mata. En este caso mató en un tren, pero mata cuando se roban las vacunas, mata cuando se inunda una ciudad que no se le hicieron las obras, digamos. La corrupción nos mata y creo que 11 es la manifestación más dolorosa. A veces pienso, 9 años y por ahí muchos de los que hoy viajan en tren creen que los trenes siempre fueron así. Claro. A veces me pasa que me encuentro con alguna mamá y me dice, él era re chiquito, y claro, y es muy probable que esos pibes que hoy tienen que venir a estudiar o empezaron un laburo en Capital, no sepan cómo se viajaba antes, no sepan lo que ocurrió, sobre todo cuando a veces cuesta que se le deje de llamar accidente. Claro. Ahí está la del Chimo. Y si te dicen, tenés 2 minutos para preguntarle algo, para decirle algo, y es la última pregunta o lo último que le podés decir, ¿qué le decís? Le volvería a decir lo último que le dije el 22 de febrero a la 1:30 de la mañana. Te amo, hijo, y él me respondió, te amo, mamá. No tenemos cuentas pendientes y nos vamos a encontrar del otro lado. Gracias, Luján. A vos, capo. Muchas gracias.